Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en los fundamentos del derecho constitucional. Vamos a explorar juntos esos principios clave que definen cómo se organiza el poder en un país y, más importante aún, cómo se protegen nuestras libertades. Piénsenlo como una guía de estudio, pero directo al grano y a un nivel universitario. Y bueno, arranquemos con la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es exactamente una constitución? ¿Y por qué decimos que es la ley suprema la que está por encima de todas las demás? Esta es la idea central que vamos a desglosar a lo largo de nuestro recorrido. Ok, este es el plan para hoy. Vamos a recorrer 6 temas clave. Empezaremos con la teoría más pura, los fundamentos, y de ahí vamos a ir avanzando hasta llegar a cómo funciona todo esto en la práctica, específicamente en el sistema argentino. Es un camino lógico que nos va a permitir entender la materia a fondo. Bien, vamos a lo nuestro. Empecemos por el principio, por los cimientos de todo. En esta primera parte vamos a definir qué es exactamente el derecho constitucional y por qué se lo considera la base, las reglas del juego sobre las que se construye todo el sistema legal de un país. A ver, es clave entender que el derecho constitucional es mucho más que un librito con leyes. Es el sistema operativo del Estado. ¿Se entiende? Tiene una doble función que es crucial. Por un lado, nos reconoce nuestros derechos más básicos y por el otro, crea y sobre todo limita el poder del gobierno para que esos derechos estén siempre protegidos. Y acá se pone interesante, porque tenemos que hablar de dos caras de la misma moneda. Por un lado está la Constitución formal, el texto escrito, el ideal, lo que debería ser. Pero por otro, tenemos la Constitución material, que es cómo funciona el poder en la vida real, en la práctica de todos los días. Para entender de verdad un sistema, hay que mirar las dos cosas. Ahora, pensemos un poco, ¿de dónde salió todo esto? La idea de una constitución no apareció de un día para el otro, para nada. El constitucionalismo es un movimiento, un proceso histórico, que es en esencia una lucha constante. ¿La lucha por qué? Por ponerle límites al poder absoluto del Estado y asegurar la libertad de las personas. Y esta lucha la podemos ver clarita en 3 grandes etapas. Primero, tuvimos el constitucionalismo liberal, centrado en el individuo, la propiedad y la división de poderes. Después, con los cambios del siglo XX, llegó el constitucionalismo social que dijo, ojo, también importan los derechos a la salud, a la educación, al trabajo. Y finalmente, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, nace el constitucionalismo contemporáneo, que eleva todo a la categoría de derechos humanos con protección internacional. Bueno, dejemos un poco la teoría global y metámonos de lleno en un caso que nos toca de cerca, y que es fascinante, el de Argentina. Vamos a ver cómo fue ese proceso, a menudo turbulento, que terminó forjando nuestra Constitución Nacional. Y es que la unidad nacional en Argentina, ojo, no fue algo que se dio fácil. Fue el resultado de un camino larguísimo y lleno de conflictos. Esta línea de tiempo lo muestra perfecto. Desde los primeros gritos de libertad en 1810, pasando por intentos fallidos de constituciones centralistas, hasta llegar a la de 1853 que se basó en pactos previos, y la reforma clave de 1860 que finalmente unió a Buenos Aires con el resto del país. Perfecto, ya vimos la historia. Ahora, ¿qué les parece si abrimos el capó y vemos qué hay adentro del texto constitucional? Vamos a hacerle una especie de disección para entender cómo está organizada y qué hace cada una de sus partes. Básicamente, la Constitución tiene 2 partes gigantes. Piensen en la parte dogmática como si fuera el alma o el ADN de la nación. Ahí están nuestros valores, nuestros derechos, la filosofía. Y la parte orgánica, bueno, esa sería el cuerpo, el esqueleto. Define cómo se organiza el Estado, la maquinaria de los 3 poderes, para que todo eso que dice la primera parte se haga realidad. Y si hay un artículo que es la base de todo, es el primero. Define 3 principios que son, importantísimos. Dice que nuestra forma de gobierno es representativa, o sea, elegimos a quienes nos gobiernan. Es republicana. El poder está dividido, los cargos duran un tiempo y los funcionarios tienen que rendir cuentas. Y la forma de Estado es federal. El poder no está todo en un solo lugar, sino que se reparte entre la nación y las provincias. Ok, ahora nos metemos en la sala de máquinas del sistema. ¿Por qué la Constitución manda más que cualquier otra ley? Y si es tan importante, ¿cómo se hace para cambiarla? Vamos a ver el principio de supremacía y el procedimiento de reforma.
Miren, la supremacía no es solo decir esta ley es la número uno. No, va mucho más allá. Es la idea de que la Constitución es la fuente de poder de todas las demás leyes. Si una ley, un decreto o lo que sea la contradice, esa norma no es válida. Es la norma que le da fundamento a todo el edificio legal del país. Esta pirámide lo deja clarísimo, ¿no? Pero fíjense en la punta. Hoy ya no hablamos solo de la Constitución. Hablamos del bloque de constitucionalidad federal, que es la Constitución más ciertos tratados de derechos humanos que tienen su misma jerarquía. Todo, absolutamente todo lo que está debajo, tiene que respetar lo que dice ese bloque. Justamente porque es la norma suprema, no la podemos cambiar así nomás. El proceso es súper estricto, por eso decimos que es una constitución rígida. No alcanza con una ley cualquiera. Primero el Congreso necesita una mayoría especial, altísima, solo para decir, che, necesitamos reformar esto. Y después es el pueblo el que elige una convención especial solo para esa tarea. Ok, todo muy lindo con que la Constitución es suprema, pero ¿quién vigila a los vigilantes? O sea, ¿quién se asegura de que esto se cumpla en la realidad? Bueno, para eso existe el mecanismo de control de constitucionalidad. En el mundo, básicamente, hay dos formas de hacer esto. O tenés un control político, donde el propio Congreso, por ejemplo, decide si una ley es constitucional o no, o tenés un control judicial, donde esa responsabilidad cae en los jueces. Argentina, como ya se imaginarán, eligió claramente el camino judicial. Y dentro del control judicial, de nuevo, dos caminos. El concentrado, que es como tener un solo superárbitro, un tribunal constitucional que tiene el monopolio de esta tarea, o el difuso, que es el modelo que se usa acá, donde cualquier juez del tribunal que sea tiene el poder y el deber de controlar que las leyes respeten la Constitución. Entonces, para resumir, el sistema argentino es judicial y es difuso. Cualquier juez puede hacerlo. Pero, y acá viene el detalle clave, su decisión tiene un efecto que llamamos interpartes. Esto significa que si un juez dice que una ley es inconstitucional, esa ley no se aplica solo para las personas de ese juicio en particular. La ley no se borra, sigue existiendo para el resto. Y por si fuera poco, en los últimos años se sumó una capa más de protección. Hoy hablamos del control de convencionalidad. ¿Qué es esto? Que los jueces ya no solo tienen que mirar si una ley choca con la Constitución, ahora también tienen que mirar si choca con los tratados de derechos humanos que firmó el país. Es un doble chequeo, una garantía extra. Y con esto cerramos, pero con una pregunta que queda flotando en el aire y que es central en el derecho de hoy. La Constitución se escribió hace mucho, pero se aplica a problemas de ahora. Entonces, ¿quién tiene la última palabra sobre lo que significa? ¿Los que la escribieron en su momento o los jueces que la tienen que adaptar a nuestra realidad? Un debate que, les aseguro, está más vivo que nunca.